Bienvenidos a esta serie especial, una serie que no gira alrededor de tradiciones ni de calendarios, sino alrededor del Dios que irrumpe en nuestra vida cuando menos lo esperamos. Durante estas semanas vamos a enfrentar verdades que sacuden, palabras que confrontan y llamados que no nos permiten seguir viviendo igual. Esta es una serie para quienes sienten que el Espíritu está empujándolos fuera de lo conocido, para quienes saben que la fe no se estanca, sino que avanza, para quienes ya no quieren repetir ciclos, sino escuchar la voz de Dios en un nivel más profundo. Aquí no venimos a buscar emociones pasajeras, sino dirección eterna. No venimos a reforzar nuestros sistemas, sino a permitir que Dios rompa lo que ya no sirve y active lo que Él quiere hacer. Bienvenidos a la serie Reino Endógeno. Bienvenidos nuevamente a Reino Endógeno. 4 sacudidas espirituales, una miniserie diseñada no para entretenernos, sino para transformarnos, no para reforzar tradiciones, sino para provocar encuentros con el Dios que irrumpe en nuestra vida cuando menos lo esperamos. Esta es una serie para aquellos que sienten que el Espíritu los está moviendo, incomodando, empujando fuera de lo conocido. Una serie para quienes ya no quieren vivir en círculos repetidos, sino caminar hacia lo que Dios está hablando hoy. Aquí no venimos a buscar emociones pasajeras, sino dirección eterna. No venimos a sostener estructuras que ya no funcionan, sino a permitir que Dios rompa lo que estorba y active lo que Él quiere hacer en nosotros. Si abrimos el corazón, cada mensaje se convertirá en una invitación divina a avanzar. Bienvenido a este viaje espiritual. Antes de empezar, hagamos un recap del episodio anterior. La semana pasada hablamos del primer paso del reino. Dios rompe el molde. Vimos que cuando Dios llama, desinstala, no acomoda, interrumpe. Aprendimos que la fe no se piensa, se camina. Y entendimos que Dios no inicia movimientos dentro del sistema, sino afuera de él. Por eso la palabra que activó el sermón anterior fue salgo. Salgo del molde, salgo de la comodidad, salgo del sistema, salgo hacia lo que Dios me mostrará. Y aquí está la conexión profética. Cuando obedecemos y salimos, inevitablemente llegamos al desierto. No porque Dios nos esté castigando, sino porque el desierto es la escuela donde Dios habla después de que obedecemos. Si en el sermón 1 Dios dijo, salgan, hoy Dios nos dirá, escucha. El desierto como acelerador espiritual. Dios habla cuando todo calla. A manera de introducción, quiero decirte que hoy entramos al segundo movimiento espiritual de esta miniserie, el desierto como acelerador de Dios. El desierto no es un accidente, no es un castigo, no es una mala temporada o una mala racha, es una cita divina. Oye palabra de Dios. Profeta Oseas capítulo 2 verso 14 dice, yo, hablando Dios, la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Es Dios quien atrae, es Dios quien conduce, es Dios quien convoca. Y cuando Él te lleva al desierto, no es para destruirte, es para hablarte. El desierto es el lugar donde todas las voces se callan para que la voz de Dios se escuche con claridad. Es el espacio donde se apagan los ruidos, las distracciones, las dependencias, las cosas falsas y solo queda Él. El desierto no te retrasa, te acelera. No te debilita,
te purifica, no te confunde, te enfoca. El desierto no es tu destino, lo activa. Por eso el desierto no se reprende, se vive. Muchos creyentes le temen al desierto, pero el desierto es el terreno favorito de Dios para formar carácter, revelar propósito y hablar al corazón. En el molde, Dios te mueve, pero en el desierto, Dios te habla. Y cuando Dios habla, nada vuelve a ser igual. Desarrollemos el sermón. Punto número 1. El desierto es una cita divina, no una consecuencia humana. Está basado en Oseas 2:14 y Deuteronomio 8:2. Para entender la obra de Dios en el desierto, primero debemos corregir una idea que muchos creyentes llevan dentro. El desierto no es un castigo, ni una mala racha, ni una consecuencia de errores pasados. El desierto, en la mayoría de los casos, es una cita divina. Oseas 2:14 lo dice con una precisión impresionante. Yo la atraeré al desierto. No dice ella cayó en el desierto. No dice el enemigo la llevó al desierto. No dice las circunstancias lo empujaron al desierto. Dice yo la atraeré. El desierto es una convocatoria de Dios. Es una invitación del cielo. Es un momento soberano de un padre que sabe que para hablar al corazón primero debe alejarnos del ruido. Cuando Dios quiere transformar un hijo, no siempre lo lleva al templo, muchas veces lo lleva a un desierto, porque el templo te enseña a adorar, pero el desierto te enseña a escuchar. El templo forma tu gratitud, pero el desierto forma tu identidad. El templo alimenta tu fe ciertamente, pero el desierto revela tu corazón. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Más adelante dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y quiero que notes algo. Dice, te ha traído Jehová tu Dios. No fue Faraón, no fue el desierto mismo, no fue la crisis, fue Dios quien los condujo. ¿Por qué? Porque el desierto expone lo que la comodidad esconde. El desierto revela lo que la prosperidad disfraza. El desierto saca a la luz lo que no vemos cuando todo va bien. En la comodidad uno puede mantener apariencias espirituales. En el desierto solo queda lo real. En la rutina uno puede confundir hábito con fe. En el desierto Dios prueba la sustancia del corazón. Y aquí está la sabiduría de Dios. El desierto no solo revela, también acelera. Acelera tu dependencia, acelera tu discernimiento, acelera tu fe y también acelera tu madurez. En la prosperidad avanzas por comodidad. En el desierto avanzas por convicción. Y la convicción produce un creyente que el enemigo no puede doblegar. Cuando Dios te lleva al desierto, Él no te está alejando del propósito, te está posicionando para el propósito. Cuando Dios te lleva al desierto, no está retrasando tu crecimiento, lo está acelerando. Cuando Dios te lleva al desierto, Él no está apagando tu voz, está preparando tu oído. Por eso, si estás en un desierto hoy, no pienses que tu vida se detuvo. No pienses que estás estancado. No piensas que perdiste tu camino. Dios te atrajo. Dios te convocó. Dios te posicionó. El desierto no es un accidente, es agenda divina.
El desierto no es un abandono de Dios, es entrenamiento. El desierto no es silencio negativo, es un silencio preparatorio. Y escucha esto, el desierto es el lugar donde Dios te separa de todo para que puedas ser unido completamente a Él. Es el lugar donde Dios te desarma para que puedas reconstruirte con su diseño. Es el lugar donde Dios te vacía para poder llenarte correctamente. Por eso, antes de avanzar en este mensaje, quiero que te apropies de esta verdad. No estoy aquí por error, estoy aquí porque Dios me trajo. Y si Dios me atrajo, es porque está a punto de hablarme. Punto número 2. En el desierto, Dios silencia las voces que compiten con la suya. Basado en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13, donde estudiamos a Elías y aquella famosa voz de Dios desde el silbo apacible. Si el desierto es una cita divina, entonces es también un ambiente diseñado por Dios para un propósito muy específico: silenciar las voces que compiten con la suya. Vivimos rodeados de ruido, ruido externo, ruido interno, ruido emocional, ruido social, ruido espiritual, ruido que nos distrae, nos confunde y nos desvía. Y mientras no se callen esas voces, no podremos discernir la voz que realmente importa. Por eso el desierto es necesario, porque en el desierto se apagan los sonidos que nos han guiado equivocadamente. En el desierto Dios nos desconecta de conversaciones que nos contaminan, de opiniones que nos condicionan, de expectativas que nos limitan. El desierto no solo transforma tu corazón, transforma tu oído espiritual. El primer libro de los Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías en uno de los momentos más decisivos de su vida. Está agotado, perseguido, desanimado, y Dios le permite un encuentro en oración. No a una multitud, no a un templo, no a una celebración. Lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque Dios iba a hablarle, pero necesitaba silencio alrededor. La Escritura describe 3 fenómenos impresionantes: un viento fuerte que rompía los montes, un terremoto y un fuego. Cada uno de esos eventos tenía el potencial de distraer, de impresionar, de capturar la atención, pero el texto dice: Jehová no estaba en el viento, tampoco en el terremoto, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó ese silbo, cubrió su rostro, no porque fuera un sonido fuerte, no porque fuera dramático, no porque fuera impresionante, sino porque era la voz de Dios. Y solo se discierne cuando todo lo demás se calla. Aquí está la revelación. Dios no compite por volumen, Dios compite por atención. La voz de Dios no grita, guía, no impone, invita, no te atropella o arrolla, atrae. Y solo se percibe cuando las demás voces pierden poder. El desierto entonces es un regalo, es el lugar donde Dios silencia la voz de la ansiedad, la voz del miedo, la voz de la opinión ajena, de la expectativa humana, la voz de la lógica que apaga la fe. En el ruido uno declara: no oigo a Dios. En el desierto uno confiesa: ahora entiendo que sí estaba hablando, pero yo estaba demasiado lleno de otras voces. Y escucha esto con tu espíritu. Lo que no escuchaste en la abundancia, lo escucharás en el silencio. Porque cuando todo se apaga, la voz de Dios se amplifica, y cuando se detiene el movimiento externo, se despierta la sensibilidad interna. Cuando cesa la bulla del sistema,
se abre la revelación del reino. Si hoy Dios te tiene en un desierto, no te desesperes. No estás siendo castigado, no estás olvidado, estás siendo afinado. Dios está apagando lo que te confunde para activar lo que te dirige. Punto número 3. El desierto confronta los ídolos individuales del corazón. Basado en Éxodo 32 y Deuteronomio 8, vamos a hablar de la formación del carácter. El desierto no solo silencia voces, también expone ídolos. Y aquí debemos detenernos, porque muchos creyentes creen que los ídolos son figuras de barro o de metales preciosos o costumbres paganas. Pero los ídolos más peligrosos no son visibles, sino internos. Un ídolo es cualquier cosa que compite con la obediencia, cualquier cosa que toma el lugar de la confianza, cualquier cosa que exige el afecto, el amor que le pertenece solo a Dios. Por eso Dios lleva a su pueblo al desierto, porque mientras está rodeado de comodidad, tus ídolos pueden estar escondidos. Pero cuando Dios te despoja de tus apoyos, tus apegos salen a luz. En Éxodo 32, el pueblo que había visto la gloria de Dios, el mismo pueblo que había cruzado el mar en seco, el mismo pueblo que había experimentado milagros, se desesperó. ¿Y qué hicieron? Fabricaron un ídolo, un sustituto. Construyeron un becerro de oro para llenar el vacío que solo Dios debía llenar. El desierto revela precisamente eso, las áreas donde Dios no es suficiente para nosotros. Por eso cuando Dios lleva a su pueblo al desierto, lo hace con pura intención. Deuteronomio 8 lo explica con una claridad impresionante. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto prueba no para condenar, sino para revelar. Y lo que el desierto revela, la gracia lo transforma. Permíteme decirlo con toda claridad espiritual. El desierto te quita distracciones para mostrarte dependencias. Te quita lo innecesario para mostrarte lo esencial. Te quita lo temporal para mostrarte lo eterno. Cuando Dios te lleva al desierto, no te está quitando cosas, te está quitando competidores. Competiciones internas por tu afecto, competiciones internas por tu lealtad, competiciones internas por tu obediencia. Y aquí está la parte más profunda. Hay ídolos que tú no puedes identificar hasta que Dios te quita aquello que sostenía tu corazón. Ídolos del control, ídolos de seguridad, ídolos de identidad vieja, ídolos de autosuficiencia, ídolos de rutina espiritual, ídolos de comodidad emocional. El desierto los desnuda, los expone, los deja sin disfraz. Pero no para destruirte, sino para liberarte, porque Dios no humilla para aplastar, Dios humilla para sanar y exaltar. Cada ídolo que cae abre espacio para un nivel más alto de comunión. Cada dependencia que muere abre paso a una dependencia mayor en Dios. Cada sistema interno que se derrumba abre una puerta hacia la madurez espiritual. Si Dios está confrontando algo en tu desierto, es porque te está preparando para algo fuera del desierto. Nada que Dios revela es para vergüenza, es para transformación. Nada que Dios expone es para destruir, sino para purificar. Nada que Dios desnuda es para señalar solamente, es para sanar. Por eso, si estás viendo cosas en tu corazón que no te gustan, no huyas, permanece, porque el desierto revela
pero la gracia reconstruye. Y lo que Dios confronta hoy, te liberará mañana. Punto número 4. El desierto es el lugar donde Dios revela provisión sobrenatural, basado en Éxodo capítulo 16, Éxodo 17 y el primer libro de los Reyes capítulo 17. Una de las razones por las que Dios nos lleva al desierto es para reeducar nuestra dependencia. En la tierra de abundancia uno fácilmente confunde recurso con la fuente. Uno cree que vive por su trabajo, por su capacidad, por su planificación, hasta que Dios te lleva al desierto y allí comprendes una verdad innegociable. Dios es tu fuente y todo lo demás son canales. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto no hay supermercados, no hay ríos, no hay campos sembrados, no hay provisión natural. Y es allí donde Dios elige revelar su provisión sobrenatural. En Éxodo 16, cuando el pueblo empezó a quejarse por falta de pan, Dios no los reprendió. Les envió maná, pan caído del cielo, provisión inesperada, recurso que nunca habían visto antes. Dios les dio no lo que querían, sino lo que necesitaban. Y cada mañana había suficiente, pero nunca había exceso, porque el desierto te enseña que la abundancia no es tener mucho, sino tener lo que Dios da día con día. Luego, en Éxodo 17, cuando el pueblo tuvo sed y no había una sola fuente de agua, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y agua salió en abundancia. Agua de donde no debería haber agua. Agua en un lugar seco. Agua en la imposibilidad. Así es la provisión en el desierto. Aparece donde no hay explicación. Porque Dios no necesita condiciones favorables para bendecirte. Dios necesita tu corazón alineado. Y si avanzamos a primer libro de los Reyes, capítulo 17, encontramos a Elías en un desierto distinto, un desierto emocional, relacional y espiritual. Y Dios lo sustentó con cuervos, aves que por naturaleza no alimentan, pero en ese momento se convirtieron en mensajeros de provisión divina. Aquí hay una revelación. Dios puede usar lo que nunca imaginaste para sostenerte. Dios puede usar personas que no esperabas, puertas que nunca consideraste, escenarios que parecían adversos. Porque de proveer, nada puede impedir su mano. Que tu sustento no depende de circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Cuando todo se seca, Dios se manifiesta. Cuando todo disminuye, Dios aumenta. Cuando todo parece cerrado, Dios abre lo que nadie puede cerrar. Muchos de nosotros oramos para salir del desierto, sin entender que en el desierto están los milagros más puros, más profundos, más reveladores. En Egipto la provisión era lógica. En el desierto la provisión era milagrosa. Y Dios quería que su pueblo aprendiera que el milagro no debería ser la excepción, sino el estilo de vida de aquellos que dependen totalmente de Él. Y escucha esta verdad poderosa. El desierto no es el lugar donde Dios te abandona, es el lugar donde Dios te demuestra que nunca dependiste de nada más que de Él. Cuando el recurso se acaba, la fuente se revela. Cuando tus fuerzas terminan, su gracia comienza. Cuando tu estrategia falla, tu provisión aparece. Por eso, si en tu vida todo lo natural se está secando, no temas. Estás quizá a punto de ver lo sobrenatural. Dios siempre revela su mano donde ya no puedes
usar la tuya. Último punto, punto número 5. El desierto no es final, es antesala de un nuevo comienzo. Basado en Mateo 4, 1 al 11, Lucas 4, 14, vamos a aprender sobre el proceso de promoción espiritual. Y es que hay un error común en la vida espiritual, creer que el desierto es el final. Pero en toda la Biblia, el desierto nunca representa un cierre, sino una transición. Nunca es un muro, siempre es un puente. Nunca es una tumba, siempre es un vientre espiritual donde Dios forma la próxima versión de quien Él llamó. El ejemplo más poderoso lo encontramos en Jesús. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no llegó por accidente, no llegó por ataque o por error. Fue llevado por el Espíritu. Esto significa que el desierto fue parte del diseño del Padre para activar una dimensión nueva en su ministerio. En el desierto Jesús enfrentó tentaciones, presiones, ataques directos del enemigo, hambre, pero el desierto no fue un lugar de derrota, fue un lugar de definición. Fue allí donde Jesús venció al enemigo antes de enfrentarlo públicamente. Fue allí donde estableció en secreto la autoridad que luego se manifestaría en público. Y me impresiona lo que dice Lucas 4:14, cuando Jesús sale de ese proceso y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entró guiado, pero salió empoderado. Entró como hijo, pero salió como mensajero. Entró con propósito, pero salió con autoridad, porque nadie sale del desierto igual que como entró. Así funciona en nuestra vida espiritual. El desierto es el gimnasio de la fe, es el laboratorio de la obediencia. El desierto es el espacio donde Dios pule lo interno para manifestarlo en lo externo. Dios nunca permite pasar por un desierto sin tener preparado un nuevo comienzo. Ningún desierto es permanente, ningún desierto es tu identidad y ningún desierto ciertamente será tu destino. El desierto es un proceso, no una residencia. Por eso digo con certeza espiritual, sales del desierto distinto o no saldrás en absoluto. Si no, ahí están los 40 años de peregrinación de aquella generación que murió en el desierto. Por eso digo, sales del desierto distinto o no saldrás en absoluto. Sales con discernimiento nuevo, con dependencia nueva, con sensibilidad nueva. Sales con pureza nueva. Sales con autoridad nueva. Y escucha esto. Muchos piden una promoción espiritual, pero pocos aceptan el desierto que lo activa. Muchos los que piden una presencia mayor, más presencia, pero pocos aceptan más proceso. Muchos pedimos más revelación, pero pocos aceptamos más despojo. Dios no te está deteniendo en el desierto. Dios te está preparando para que lo que viene después del desierto sea espectacular. Porque el desierto limpia lo que no puede entrar a la nueva temporada. Despoja lo que estorbaría tu llamado. Derriba lo que impediría tu expansión. Si ahora estás atravesando un desierto, toma ánimo. No estás terminando, estás comenzando. No estás retrocediendo, estás siendo reposicionado. No estás perdiendo, estás siendo preparado. El desierto no es un punto final, es un punto de partida hacia la vida que Dios diseñó para ti. Y hoy Dios quiere que lo veas así, como el umbral de una dimensión nueva, no como la clausura de la anterior. Lleguemos a una conclusión. Ahora la palabra clave de este episodio es escucho. Mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero que veas con claridad espiritual
lo que Dios ha estado haciendo en ti a través de esta serie. En el primer sermón, Dios rompió el molde, las estructuras internas, instaló hábitos, sacudió la comodidad y la palabra que activó ese movimiento fue salvo. Pero después de salir, Dios no nos lleva directamente a la tierra prometida. Dios nos lleva al desierto, un lugar donde todo se calla, donde los apoyos desaparecen, el ruido muere, los ídolos internos quedan expuestos, donde la dependencia se purifica y donde la provisión sobrenatural se hace evidente. Y quiero que lo veas con ojos espirituales. El desierto no es un lugar vacío, es un lugar estratégico. Es el aula donde Dios enseña lo que no puede enseñarnos en la comodidad. Es el laboratorio donde Dios forma lo que nunca podría formarse en la facilidad. Es la antesala de todo lo grande que Dios quiere desatar en tu vida. De aquí ha de haber sacado de esta parte del proceso aquella revelación, el apóstol que dijo: en todo he sido enseñado, sé tener abundancia y sé estar en escasez. Por eso la palabra clave de este segundo mensaje no es resisto, soporto, sobrevivo. La palabra es escucho. Porque después de salir, lo más importante no es correr, es escuchar. Después de romper el molde, lo más importante no es avanzar rápido, es avanzar dirigido. Después de dejar lo viejo, lo más importante no es encontrar algo nuevo por nuestra cuenta, es escuchar aquello que solo Dios puede revelar en el desierto. El desierto no es un castigo, es una conversación. Es Dios diciéndote: ahora que quitaste el ruido, puedo hablar a tu corazón. Ahora que soltaste tus apoyos, puedo mostrarte mi mano. Ahora que dejaste tu sistema, puedo enseñarte mi reino. Ahora que estás en silencio, puedo dirigirte. Por eso, hoy te pido que internalices esta verdad. El desierto no es donde pierdes, es donde escuchas, en donde Dios habla más claramente, en donde Dios hace que tu espíritu se vuelva más sensible, en donde tu oído se alinea a su voz. Es donde tu próxima temporada empieza a tomar forma. Piensa en el niño que está con los ojos tapados en su cumpleaños, con una vara en sus manos, dándole a algo que no ve. Toda la gente grita a su alrededor y muchos, en un mal ánimo, hasta le dan instrucciones equivocadas o erróneas para reírse de él. ¿Qué pasaría si todo ese bullicio alrededor se callara y Dios empezara a murmurar al oído de aquel que tiene que tomar y pegar donde debe ser? Así como la primera llave espiritual fue salgo, hoy recibimos la segunda llave de esta serie: escucho. Porque un creyente que sale obedeciendo y escucha discerniendo es un creyente que no podrá ser detenido. Mientras nos preparamos para la palabra declarativa final, quiero que tu espíritu entre en este estado. Señor, ya salí, ahora quiero escucharte. Si puedes hacer esa oración con sinceridad, estás listo para la transformación que viene. Por eso, por cuanto creímos, nosotros también hablamos. Hoy hacemos esta declaración con fe. Declaro con fe que el Dios que me llamó también me guía, y que si su espíritu me ha traído al desierto, no es para destruirme, sino para hablarme. Creo que el desierto no es un accidente, es una cita divina. Es el lugar donde mi oído se despierta, donde mi espíritu se afina y donde mi corazón aprende a escuchar la voz del Señor sin distracciones. Por eso hoy proclamo con convicción: yo escucho. Declaro que
En este desierto espiritual se apagan las voces que compiten con la voz de Dios, se silencia la voz del miedo, de la ansiedad, la voz de la duda, de la confusión, la voz de la culpa y de la opinión ajena. Hoy reconozco que la voz más importante no es la del sistema, ni de las emociones, ni de mis circunstancias, es la voz del Espíritu Santo. Y esa voz que escucho, la escucho con claridad. Afirmo que este desierto expone todo ídolo escondido y confronta toda dependencia equivocada. Lo que el desierto revela, la gracia lo transforma. Hoy rindo mis apegos, mis apoyos, mis seguridades falsas y mis hábitos internos que compiten con la obediencia. Renuncio en el nombre de Jesús a los sustitutos que yo mismo fabriqué y permito que Dios purifique mi corazón para llevarme más alto. Declaro que en el desierto se revela también la provisión sobrenatural. Creo que Dios es mi fuente y todo lo demás son canales. Así como descendió maná del cielo, así como brotó agua de la roca, así como los cuervos alimentaron a Elías, así también mi Dios abre provisión y me llena de recursos, derrama gracia donde no hay fuerzas y envía respuesta donde no hay explicación. En el desierto no me falta nada, porque Jehová es mi pastor. Proclamo que el desierto no es el final, es transición, no es muerte, es nacimiento, no es retraso, es preparación. El mismo espíritu que llevó a Jesús al desierto es el que me está formando a mí, y así como Él volvió en el poder del Espíritu, yo también saldré de este proceso con autoridad, sensibilidad, madurez y fuego nuevo. Por eso declaro con fe, con valentía y con corazón rendido, escucho su voz, escucho su dirección, escucho su corrección, escucho su llamado. Y porque escucho, viviré en obediencia. Porque escucho y lo oigo, caminaré en revelación. Porque atiendo a su voz y por ello seré transformado. El Señor es mi guía, mi dirección y mi destino. En el nombre de Jesús. Así declaro. Amén y amén. Amados, este es el fin de este segundo episodio. Espero poder contar contigo para el tercer episodio, porque va a estar glorioso. El Señor nos está llevando de gloria en gloria en este hilo de revelación, y yo te espero para que cuando cambie el calendario, tú ya hayas cambiado y los ciclos de Dios sean para ti de bendición. Déjame orar para bendecir tu semana, para bendecir nuestro próximo encuentro, y que este que ya tuvimos tenga la transformación que solo la palabra de Dios garantiza. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos has dado esta cita con tu palabra. Señor, te ruego que pongas en nosotros el hambre de incluso repetir este mensaje si es que lo necesitamos, Señor, para ir rumiando la palabra que tú nos estás entregando. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, por lo cual te rogamos, sé con nosotros, ten piedad de nosotros y transfórmanos, Señor, cámbianos en el nombre de Jesús. Que no tengamos temor ni miedo en este espacio que pudiéramos enfrentar de desierto, sino que sepamos que de tu mano podemos caminar aún por el valle de sombra y de muerte sin tener temor de mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, oro para bendecir a la Grey, a todos aquellos que has permitido en esta transmisión, en directo o diferido, en el nombre de Jesús. Padre, les bendeciré como nos mandaste, ruego hagas con ellos misericordia. Por Cristo Jesús, en Él y para Él. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Y que ese Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Un abrazo.